Soy Ana Regina y estoy muy agradecida que me permitas guiarte por los senderos del árbol de la vida. Gracias por estar aquí conmigo. En este video vamos a comenzar a hablar sobre el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Cómo se originó el árbol de la vida? Y su estructura, las partes, los elementos que lo componen. Te recomiendo que al final de este curso vuelvas a ver este video, porque será una manera de volver a integrar todo el conocimiento, toda la información que voy compartiendo durante este curso. De todo mi ser, deseo que este curso te sirva como una herramienta de autoconocimiento, de crecimiento y de evolución de tu ser. Vamos a encontrar árboles como símbolo en las más diversas culturas. Nos habla de raíces, de frutos, de flores, de vida. Prácticamente todas las culturas humanas tienen en su simbología un árbol, sus flores, sus frutos, a la vida, a su savia. A través del símbolo del árbol podemos entender mucho del funcionamiento de la vida. El árbol de la vida específicamente es un diagrama. Es un diagrama que representa el funcionamiento de los seres humanos. Yo diría hasta más que los seres humanos, de todos los sistemas, de toda vida, de todo que existe, lo que conocemos en el universo. El árbol de la vida es un diagrama. Un diagrama es un conjunto de elementos que explica el funcionamiento de un sistema, de elementos que se relacionan entre sí. Específicamente, el árbol de la vida de la Kabbalah, que fue difundido a través de la Kabbalah, representa una explicación o la manera como la Kabbalah explica el surgimiento del universo. Antes de que el universo surgiera, había un todo absoluto, por así decir, y que en determinado momento este todo absoluto decidió retirarse, decidió contraerse. Al contraerse nace el espacio vacío, nace un inmenso espacio vacío que es el espacio que dio lugar al nacimiento del universo. El mundo en que habitamos se compone de espacio y tiempo. Son las condiciones que hacen posibles que exista el universo que conocemos, el universo concreto, desde las criaturas invisibles hasta los planetas. En este espacio vacío, nos dice la Kabbalah, se introdujo una línea de luz que llamamos el Kav. Kav significa línea en hebreo. Esta línea de luz comenzó a crear una dimensión tras otra. La dimensión crea primeramente la dimensión de Keter, y de la dimensión de Keter nace la dimensión de Jochma, y así por adelante hasta Malhut. Nos cuenta una historia muy bonita la Kabbalah, que antes que se lograra el intento de crear las 10 dimensiones, la Kabbalah nos cuenta una historia
muy bonito, por lo menos a mí me parece muy bonita, que las 10 dimensiones, antes de que las 10 dimensiones formaran el árbol, no podían como unirse, no podían como que ponerse de acuerdo, y cada vez que se intentaba crear el árbol, la luz era tan fuerte, era tan potente que se rompían. Cada una de las dimensiones es una vasija, es un recipiente. ¿Qué pasaba? Cuando estas vasijas intentaban recibir la luz de manera individual, sin organizarse en un árbol, estos recipientes se rompían. Fue solamente cuando ellas se pudieron organizar en un árbol y trabajar una en función de la otra, o estar una en función de la otra, que pudieran recibir la luz. El árbol es el símbolo de esto, de una estructura que al organizarse como tal puede hacer que la luz infinita baje a la tierra, por así decirlo. Esta es una historia que les cuento a mi manera, que las pueden buscar en los libros sagrados sobre el origen del árbol de la vida. Quiero hacer un punto, quiero remarcar, quiero poner ahí un énfasis. Fue solamente cuando las 10 dimensiones entendieron que una existe en función de la otra, que se hizo posible la vida, que se hizo posible una dinámica de funcionamiento, una estructura, algo que pudiese traer vida a este plano. La Cábala nos cuenta la historia de la ruptura de los recipientes. Como entiendo que quiere decir la ruptura de los recipientes. Entiendo que esto es una analogía para decirnos que si nuestro árbol de la vida, las dimensiones de nuestro árbol de la vida, trabajan una en función de la otra, están una para otra, podemos recibir mucho más de la luz infinita. Si una de las dimensiones se propone individualmente querer recibir mucha luz, no solo no lo va a lograr, como también no va a poder hacerlo y quizá se rompa igualmente que los recipientes originales. En el árbol, cada una de las dimensiones tiene una función específica. Cuando en este circuito energético una de ellas quiere acaparar toda la energía y quedarse para sí, termina comprometiendo todo el funcionamiento del árbol. El árbol es dinámico, el árbol se movimienta, todo el tiempo hay un movimiento, y esta es su característica de funcionalidad, de salud, la integración de todas las dimensiones es lo que hace posible el crecimiento, el desarrollo, la evolución de los seres humanos. Les voy a hablar ahora sobre la estructura en sí del árbol de la vida. ¿De qué se compone la estructura? ¿Cuáles son los elementos que están en este dibujo que es el árbol de la vida? Vemos las dimensiones,
las 10 dimensiones, vemos sus 3 columnas, vemos senderos o caminos que conectan esas dimensiones. También podemos ver sus partes, las diferentes partes o tríadas, conjuntos de dimensiones que existen en el árbol de la vida y que representan todo, cada una de esas partes representan una instancia de ser. El árbol de la vida es un todo que, como dice la Gestalt, es mucho más que la suma de las partes. Sin embargo, es necesario que comprendamos cada una de sus partes individualmente. Las 10 dimensiones son estas circunferencias que aparecen en el dibujo y que van a ser desarrolladas uno a uno a lo largo de estos videos. En el árbol de la vida vemos 3 columnas. Una representa la polaridad masculina y está compuesta por la dimensión de Jochma, de Gesed y de Netzach. En la otra polaridad encontramos la columna pasiva femenina que se compone de la dimensión de Binah, Geburah y Hod. En el medio de las dos encontramos la columna del equilibrio, la columna que se compone de la dimensión de Keter, Tiferet, Yesod y Malhut. También podemos hablar sobre partes del árbol. Las 10 dimensiones se agrupan en partes. Hay diferentes subdivisiones. La subdivisión que uso yo en mis instrucciones del árbol es dividir el árbol en 3 partes. La primera parte contempla solamente la dimensión de Malhut. La segunda parte es la dimensión personal del árbol, que se compone de las 6 dimensiones psíquicas, por así decirlo, donde encontramos la estructura psíquica del ser humano, y se compone de Gesed, de Geburah, de Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Las 3 dimensiones que están más arriba en el árbol componen la esfera transpersonal del ser humano. La tercera parte se compone de la dimensión de Keter, de Jochma y de Binah. Faltó nombrar a la no dimensión de Da'at. Normalmente se la pone entre la dimensión personal y la transpersonal. Si hacemos una sobreposición del árbol de la vida en el cuerpo humano, vamos a encontrar Da'at acá, en la garganta. Hablamos anteriormente de la integración de todas las dimensiones, lo que hace posible que las dimensiones se comuniquen, que hagan parte de ese todo organizado que es el árbol de la vida, son los senderos o caminos. Los senderos son las vías de comunicación que hace posible que una dimensión intercambie información con otra. Estos senderos son caminos de ida y de vuelta, tanto una dimensión que puede estar en una esfera más elevada, por así decir, puede enviar una información a una que está en una dimensión menos elevada, cuanto esta dimensión menos elevada puede enviarle información de retorno, como así decimos. El árbol tiene un camino de ida, que viene de la luz a la materia, y un camino de retorno, que viene de la materia a la luz, que va, mejor dicho, de la materia a la luz. Este movimiento es lo que mantiene el intercambio, el progreso, la interacción. Esto es lo que hace posible que el universo
abastezca de información a los seres humanos, cuanto que los seres humanos le devuelvan información al universo. Volviendo a la asociación del árbol como un ente, como un ser vivo, de la misma manera que la savia percorre todas las ramas y la copa y todas las partes del árbol, esto también sucede en el árbol de la vida. Hay una savia que percorre los caminos y que lleva y que abastece de información todas las dimensiones, haciendo que la vida exista y fluya. Podemos describir el árbol de distintas maneras, dividirlo, acomodarlo de distintas maneras. Mi manera de utilizar el árbol es comprenderlo como una estructura viva, comprenderlo que está todo el tiempo en movimiento. De hecho, entiendo que un árbol de la vida saludable es un árbol que a todo el momento se desequilibra y vuelve a equilibrarse. Tal cual sucede en el cuerpo humano, en que a todo el momento tiene que encontrar una homeostasis nueva, esto también tiene que suceder en el árbol de la vida. El desequilibrio es más bien cuando este árbol de la vida se da más bien, cuando este árbol de la vida se vuelve rígido, estático, en un funcionamiento siempre igual, do que cuando se desequilibra. Quizás culturalmente tenemos una tendencia a evadir el caos o a que no nos guste el desequilibrio, el desorden. Sin embargo, trabajar con el árbol, conocernos en nuestro árbol de la vida, es poder utilizarla como una herramienta de crecimiento. Y eso implica muchas veces deliberadamente provocar un desequilibrio. Proponernos desequilibrarnos, desordenarnos, para volver a encontrar un nuevo orden, un nuevo equilibrio que está en un lugar un poco más evolucionado que antes. Hay una dimensión en el árbol de la vida que es la dimensión del equilibrio, de la concordia, de la paz interior, que es Tiferet. Tiferet es ese centro mediador que está buscando siempre un nuevo equilibrio, siempre una nueva concordia. Cuando nosotros nos pretendemos quedarnos en una paz, en una concordia infinita, no podemos seguir evolucionando. En donde vuelvo a insistir de que un árbol de la vida que está en perfecto equilibrio no es un árbol de la vida estático, es un árbol de la vida que constantemente está equilibrando las dos polaridades, que constantemente puede, ante la tesis y la antítesis, hacer una síntesis. El ser humano vive en un mundo que es un mundo de dualidad. Sin embargo, el ser humano es ese tercer elemento. Es el único capaz de extraer la síntesis de las dos polaridades. Cuando un equilibrista tiene que equilibrar un plato sobre su dedo, o cuando camina sobre una cuerda floja,
tiene que estar a todo el momento encontrando ese punto medio, ajustando, moviéndose un poco para la derecha, moviéndose un poco para la izquierda, para poder seguir caminando por el centro. Si este equilibrista se mantiene rígido, no va a poder caminar por este camino del medio, por esta cuerda floja. La vida es así, requiere de nosotros una inmensa flexibilidad. Esto nos enseña el árbol de la vida, nos enseña a considerar una polaridad, a habitar una polaridad, con la conciencia que hay otra polaridad y que una polaridad está en función de la otra para encontrar ese camino del medio, esta paz interior que es nuestra dimensión de Tiferet, nuestro corazón. En este video tratamos de definir el qué es el árbol de la vida. Ahora te invito a que empieces a transitar por el cómo, utilizar el árbol de la vida como una herramienta de crecimiento y autoconocimiento personal.